La mañana apenas despertaba, y ya había olor a muerte en el aire. Su nombre era Inútil. El hombre que lo poseía ni siquiera se molestaba en llamarlo. Para él, ese animal era solo un gasto inútil, un error de crianza, una carga que debía ser eliminada. «Este animal no sirve ni para abono», murmuró el dueño, escupiendo en el suelo seco. «Hoy mismo se va en el camión». Sí, hoy era el día de la sentencia. El camión del matadero llegaría al mediodía. No habría discusión, no habría perdón. Pero lo que nadie sabía es que por esa misma carretera polvorienta, alguien caminaba hacia esa hacienda. Alguien sin nada, pero con un corazón dispuesto a todo. Pero antes de continuar con esta historia que te va a tocar el corazón, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Su nombre era Dalila, una mujer que la vida había entrenado en el dolor. Vivía en una casita de madera al final del pueblito, a punto de caerse. Tenía poco más de 30 años, pero su mirada cargaba 70. Ya había perdido al esposo, el trabajo, la esperanza y casi pierde la fe. Pero ese día, algo dentro de ella ardía diferente. Se despertó con un impulso extraño, un sentimiento sin explicación, como si algo invisible le hubiera alado el corazón y le dijera: «Ve a la hacienda del señor Alberico, ahora». Sin saber el motivo, fue. Llevaba unos chanclas viejas y un vestido desgastado, manchado de harina. Cargaba una pequeña bolsa de tela con solo 120 meticales arrugados dentro, lo último que tenía para comprar arroz. Caminó por más de 1 hora bajo el sol ardiente, con la respiración pesada y la mente confusa. «¿Qué estoy haciendo aquí?», se repetía a sí misma. Pero seguía caminando, hasta que llegó. Lo primero que vio fue al caballo, aislado, con el cuello caído, como quien espera su final. No sabía su nombre, pero supo de inmediato que ese era el motivo de estar allí. Su corazón se estrujó, y sin entender por qué, lloró. No era solo lástima. Era como si el sufrimiento del animal hubiera atravesado su piel, como si de alguna forma ella y él estuvieran conectados. Al otro lado del terreno, el hacendado la observaba desconfiado. «¿A qué viene aquí, mujer?». Ella respondió con un hilo de voz: «¿Ese caballo? ¿Lo van a sacrificar?». «Sí, ya es hora. ¿Viene a llevarse una parte de él? ¿Quiere carne?». Dalila tragó saliva. La garganta le ardía. El pecho le quemaba. «Lo quiero a él». El hombre se echó a reír con desprecio. «¿Ese caballo? Se está muriendo. No sirve para nada. Solo huesos, moscas y enfermedad. ¿Está loca?». Pero ella no se retiró. Dio 2 pasos al frente. Sacó la bolsa con las 2 manos y la extendió. «Tengo 120 meticales. Es todo lo que tengo. Pero si acepta, él es mío». El hombre quedó en silencio. Luego se rascó la cabeza y, sin creerlo, escupió otra vez. «Mujer, ¿de verdad estás loca? Estás apostando todo por un caballo que no va a vivir ni 3 días. ¿Sabes qué? Llévatelo. Llévate a ese desgraciado antes de que me arrepienta». Y así fue como Dalila apostó todo. No en un negocio, no en una certeza, sino en un caballo al borde de la muerte, y en algo que ni ella misma podía explicar. Llevó el caballo con dificultad hasta su casa. En la calle, los vecinos la miraban con desprecio. Los niños reían. Algunos movían la cabeza con lástima, otros se burlaban abiertamente. «Allá va la loca con su caballo moribundo». Pero ella seguía, paso a paso, con el corazón latiendo en el pecho. La casa era minúscula. Solo tenía un cuarto, una cocina improvisada y un patiecito de tierra. Ahí improvisó un espacio para el caballo con paja y trapos viejos. Preparó un atol de maíz muy líquido y lo compartió con él. Pasó la noche despierta, acostada al lado del animal, vigilando su respiración. Le puso un nombre: Esperanza, porque eso era lo que significaba. Aunque no supiera lo que vendría,
Aunque no hubiera garantía de nada, ella eligió creer. A la mañana siguiente, el caballo apenas se movía. Estaba con fiebre. Las heridas parecían más abiertas. Una mosca se posaba en el ojo izquierdo y ni siquiera parpadeaba. Dalila tuvo miedo, pero no huyó. Fue al patio, tomó hojas de toronjil y comenzó a limpiar las heridas con un trapo y té. Durante 3 días no salió de casa. No comía bien, dormía poco, gastó toda la harina que tenía. Pero el caballo, poco a poco, empezó a responder. Primero, alzó el cuello. Luego movió las orejas y finalmente soltó un suspiro largo, como diciendo, «Aquí estoy». Ella sonrió por primera vez en meses, pero la paz no duró mucho. Al 4.º día, la asistente social tocó a la puerta. «Señora Dalila, recibimos una denuncia de que hay un animal enfermo en su terreno». Ella tragó duro. Intentó explicar, contó lo que había pasado, pero la mujer del ayuntamiento no parecía convencida. «Si no hay mejora visible en 48 horas, nos llevaremos el animal. Usted podría responder por maltrato». Dalila se desesperó. Se sentó en el suelo. Lloró como niña. Le habló al caballo en voz baja. «Lo intenté, pero tal vez ellos tienen razón. Tal vez solo soy una mujer fracasada tratando de salvar a otro fracasado». Fue entonces cuando algo increíble sucedió. Esa misma noche, cuando la luna apenas iluminaba el patio, escuchó un sonido. Toc, toc, toc. Era el sonido de cascos, moviéndose. Corrió hacia afuera, y allí estaba él, el caballo Esperanza, de pie, tambaleándose, pero de pie, con los ojos más vivos, con la mirada fija en ella, y en ese momento, algo dentro de ella renació. No solo fue el caballo quien se levantó esa noche, fue ella. Pero el destino todavía tenía más sorpresas. Al día siguiente, mientras limpiaba las patas del caballo, notó algo diferente. Una cicatriz en forma de círculo. Nunca había visto eso antes. Curiosa, tomó un cepillo y empezó a limpiar con más cuidado. Y entonces, bajo la suciedad, apareció una marca antigua de hierro, un símbolo seguido de 3 letras. Dalila quedó paralizada. Ese no era un caballo común. Corrió hasta un viejo del pueblo que había trabajado en carreras de exhibición. Le mostró la marca. El hombre abrió los ojos como platos. «Esa marca es de un caballo de competencia, uno de los mejores que han pisado estas tierras, hace más de 10 años. Decían que desapareció tras una denuncia de fraude, y nunca más se le vio». Ella sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El caballo débil, al que todos querían matar, era en realidad un campeón olvidado. Dalila regresó a casa con las piernas temblorosas. Miró al caballo y susurró: «Tú no eres solo esperanza, eres prueba de que hasta el más olvidado puede renacer». Pero ella todavía no tenía idea de lo que estaba por venir, porque esa historia apenas comenzaba. En el pueblito donde todos sabían la vida de los demás, la noticia corrió rápido. Dalila se volvió loca. Está cuidando a un caballo al borde de la muerte como si fuera su hijo. Pero lo que nadie sabía es que ese caballo ya no era solo un animal rescatado. Era un símbolo, una memoria viva del pasado, un campeón olvidado. Dalila, aunque todavía no entendía todo, sabía que había algo en ese animal que el mundo no veía. Y eso, para ella, era suficiente. Pero el pueblo no perdona a quien piensa diferente. Los días siguientes fueron brutales. En la tiendita, la gente susurraba cuando ella pasaba. Algunos se reían, otros arrugaban la nariz. Hubo quien se negó a venderle diciendo que su lugar era en el matadero junto al caballo. Una señora mayor incluso dijo en voz alta: «Gente como ella, que vive con animales enfermos, trae desgracia al barrio». Pero Dalila, aunque herida, seguía adelante. Cada amanecer, lavaba las patas del caballo con agua tibia y sal. Le aplicaba ungüentos hechos con aceite de coco y ruda. Le hablaba como quien habla con un viejo amigo. Y el caballo respondía, con pequeños gestos,
moviendo las orejas, apoyando el hocico en su hombro. Y una vez, hasta relinchó bajito como si agradeciera. Pero la verdadera prueba del desprecio llegó una mañana 15 días después del rescate. Dalila despertó con gritos en la puerta. Al salir, encontró a 6 vecinos reunidos con caras serias y argumentos preparados. Ese caballo puede tener una enfermedad infecciosa. Aquí hay niños. Si se muere ahí, va a contaminar el suelo. Ya llamamos a salubridad. Esto se volvió una amenaza pública. Ella intentó explicar. Mostró las mejoras, las fotos, las curaciones. Pero nadie quiso escuchar. Lo que molestaba no era el caballo. Era el hecho de que alguien como ella, pobre, desacreditada, sin nombre, hubiera osado contradecir la lógica y cuidar de algo condenado. Al final de esa mañana, Dalila estaba sentada en el suelo con el rostro enterrado en las rodillas. Pensaba en rendirse. Pensaba en llevarse al caballo. Desaparecer, esconderse del mundo otra vez. Pero cuando lo miró, vio algo que le congeló el corazón. El caballo estaba de pie, con los ojos abiertos, y la miraba fijamente. Pero lo que más le impresionó fue lo que había en su mirada. Fuerza. Ya no era ese animal agonizante. Era un sobreviviente. Era como si dijera: si tú no te rendiste de mí, yo tampoco me rendiré de ti. Fue ese mismo día que ella tomó una decisión atrevida. Fue al centro de la ciudad, donde en una semana se realizaría una pequeña exposición agropecuaria. Nada muy grande, solo una carrera de caballos y algunos eventos. Pero entre las atracciones había una categoría llamada Carrera de Rehabilitación. Una prueba simbólica para animales rescatados, sin competencia ni premio en efectivo. Solo una presentación. Y lo supo de inmediato. Ahí vamos a estar. Llenó el formulario. Firmó con la mano temblorosa. Entregó las copias de los documentos con la marca que había descubierto. El organizador miró y abrió los ojos al par. Esa marca es del Celeiro Ventania. ¿Estás segura de que ese caballo está registrado con ellos? Estoy segura. Y puedo probarlo. Él quedó en silencio un instante. Luego asintió. Muy bien, llévalo. Pero no esperes mucho. La mayoría de esos animales ni siquiera aguantan cruzar la pista. Al volver a casa, fue recibida con insultos. La noticia de que había inscrito al caballo en una carrera se esparció como fuego en paja seca. Se burlaron, hicieron memes en las redes sociales, la llamaron la loca del caballo cojo, pero ella no respondió a nadie. Entrenaba en silencio. Cada día llevaba a Esperanza un camino de barro detrás de su casa. Caminaban juntos, luego trotaban, luego corrían, aunque fuera solo un poco. El caballo tropezaba, ¿sí? Cojeaba, sí. Pero cada día tropezaba menos. Cada mañana cojeaba con más dignidad. Y en la víspera de la carrera, galopó. ¿De verdad? En la mañana de la presentación, ella despertó antes que el sol. Preparó un atol de maíz, lo compartió con el caballo como de costumbre y lo ensilló con cuidado. Se puso un vestido limpio, aunque gastado, y se recogió el cabello con una cinta azul, la misma que su madre usaba en los días de fiesta. Al llegar al lugar de la exposición, vio el contraste. Todos los demás caballos estaban limpios, bien cuidados, con equipo caro y dueños vestidos como empresarios. Ella era solo ella, y Esperanza todavía tenía marcas en el cuerpo. El organizador se acercó a ella. ¿Estás segura de que quieres presentarlo? La pista es arenosa, puede caer, te vas a avergonzar. No estoy aquí por victoria, estoy aquí por justicia, respondió ella. Llegó la hora. El locutor anunció. Y ahora, para cerrar la categoría de rehabilitación, tenemos una historia que ha dividido opiniones. Un caballo rescatado al borde de la muerte y una mujer que apostó todo. Damas y caballeros, Dalila y Esperanza. Algunos aplaudieron.
Muchos se rieron. Otros solo observaron. Ella condujo al caballo hasta el inicio de la pista. Respiró profundo, lo miró y solo dijo: «Si vamos a caer, que sea con la cabeza en alto». Y entonces soltó las riendas. Esperanza vaciló un segundo. Luego corrió. Y el mundo se detuvo. No era el más rápido, no era el más bonito, pero la forma en que avanzaba, cada músculo luchando contra los recuerdos del dolor, con los ojos firmes, con la cabeza en alto, hizo que el silencio se apoderara de la arena. Un caballo que debería estar muerto, corriendo. Una mujer que debería estar escondida, siendo aplaudida. Al cruzar la línea final, el locutor apenas podía ocultar la emoción en su voz. Este fue el momento más emocionante de esta edición. Un caballo resucitado, una mujer que creyó. Dalila y Esperanza son leyenda. Y en ese instante, nadie más se rió. Dalila lloró abrazada al cuello del caballo. No era por victoria, era por confirmación, por saber que nunca fue locura. Fue fe, valentía, amor y una apuesta contra el mundo. Al final de la tarde, mientras se preparaba para irse, un hombre alto y de traje se acercó. «No me conoces, pero fui entrenador en el Celeiro Ventania hace muchos años. Reconocí al animal en cuanto entró. Se lo llevaron tras un escándalo, acusaciones falsas. El dueño se enfureció y lo vendió por odio. Desde entonces, nunca más supimos de él». Dalila quedó en silencio, impactada. El hombre sacó una tarjeta del bolsillo. «Si quieres, puedo ayudarte. Ese caballo todavía tiene mucho que enseñar». Ella no respondió de inmediato. Solo miró a Esperanza y en silencio sonrió, porque sabía, lo mejor aún estaba por venir. Dalila pudo haberse detenido ahí. Ya había hecho lo imposible, transformado a un animal condenado en un símbolo de resistencia. Pero había algo en su pecho que no la dejaba parar. Aún no era el final. Después de la exhibición en la carrera de rehabilitación, recibió invitaciones, entrevistas, incluso una nota en la radio local. Pero nada la sacudió tanto como lo que el exentrenador le había dicho aquella tarde. «Ese caballo todavía puede correr, de verdad». Al principio se rió. Parecía absurdo. Pero al mirar a Esperanza, libre en el patio, troteando con ligereza, algo dentro de ella despertó. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si él todavía pudiera competir con los mejores? Las semanas siguientes fueron de entrenamiento y descubrimientos. Dalila empezó a recibir visitas técnicas del entrenador llamado Santiago, un hombre serio pero apasionado por los caballos. Quedó impresionado con los cuidados simples y casi místicos que Dalila usaba para sanar al animal. Pomadas hechas con hojas, masajes diarios, palabras susurradas como oraciones. «Nunca he visto nada igual. Tú no aprendiste con libros, Dalila. Aprendiste con el corazón». Fue Santiago quien sugirió el próximo paso, una carrera real. El Gran Premio del Sertao, realizado cada año, en una ciudad a 300 kilómetros de ahí. Una prueba famosa, con apuestas, cobertura de prensa y premios. Dalila dudó. No tenía dinero, no tenía equipo, no tenía transporte, pero tenía el caballo y la misma llama en el pecho que la llevó a aquella hacienda en el primer capítulo de esta historia. Santiago consiguió un camión para el transporte, prestó los arreos, se encargó de la inscripción y corrió la voz. El caballo que sobrevivió a la muerte va a correr. La prensa tomó la historia como un rayo. Sitios de noticias, canales de YouTube y páginas en redes sociales publicaron titulares como «Caballo descartado vuelve a las pistas en carrera de élite. Dalila y Esperanza, del polvo a la gloria». Pero con la fama llegó la resistencia. Los organizadores de la prueba recibieron duras críticas de criadores profesionales. «Es un insulto permitir que ese caballo compita con los nuestros. Es puro marketing barato». Pero el nombre de Esperanza ya había convertido en un símbolo popular, y cuando el pueblo cree,
No hay élite que lo tumbe. La víspera de la carrera, Dalila estaba en el corral improvisado del evento, cepillando el pelo del caballo con un trapo húmedo. Sentía el peso de la decisión. Ya no se trataba solo de correr, se trataba de probar que nadie es descartable. Esa noche un reportero se acercó. ¿De verdad crees que puede ganar? Ella respiró hondo, miró al animal con ternura y respondió: no sé si va a ganar, pero sé que va a correr. Y a veces correr ya es ganarlo todo. El día de la carrera llegó con cielo despejado y gradas llenas. Caballos imponentes fueron presentados con fanfarria, dueños orgullosos y uniformes de lujo. Y entonces llegó el momento. Señoras y señores, la última plaza de la carrera pertenece a un caballo que no debería estar vivo. Una apuesta hecha por una mujer sin credibilidad. Un renacimiento. Un milagro. Con ustedes, Dalila y Esperanza. Las gradas vibraron, pero también se rieron. Algunos abucharon, otros animaban, movidos por la curiosidad. Dalila subió a la silla. Nunca había montado en una carrera real. Santiago sostenía la puerta con las manos temblorosas. No pienses en los demás. Mira al frente. Tú y él son solo ustedes dos. El juez levantó la bandera. Los corazones se detuvieron. Y entonces, partida. Al principio Esperanza se quedó atrás. Los otros caballos salieron como rayos. Ella sintió el peso del arrepentimiento, pero no dijo nada. Solo tocó suavemente el cuello del caballo y susurró: «Vamos, amigo, demuestra quién eres». Y algo sucedió. Esperanza empezó a acelerar. Primero adelantó a 1, luego a 2, después a 4. El público empezó a gritar. Algunos se levantaron, otros grababan. Dalila cerró los ojos un segundo. Sintió que volaba. La curva final se acercaba. 3 caballos adelante. La competencia era insana. Uno de ellos, el favorito, le cerró el paso a propósito, empujando a Esperanza contra la baranda. El público lo vio, la prensa lo registró. Pero Dalila no paró. Jaló con cuidado. Esperanza retrocedió y encontró un espacio. Y entonces voló. La última recta fue en cámara lenta para quienes miraban. 2 caballos lado a lado. Después, él pasó. La meta fue cruzada con la crin al viento y lágrimas en los ojos. Dalila ni siquiera sabía qué decir. Había ganado, tal vez, pero en ese momento no importaba. El público gritaba: «¡Esperanza! ¡Esperanza! ¡Esperanza!». El resultado oficial salió minutos después. Segundo lugar, por milésimas. Pero quien ganó fue él, la historia. El reportero se acercó, ahora sin cinismo. «Dalila, ¿cómo te sientes?». Ella, con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas, respondió: «Como alguien que creyó cuando nadie más creía, y que fue recompensada con algo mucho más grande que un trofeo. Fue recompensada con verdad». Al día siguiente, el pueblo era otro. La gente la saludaba en la calle. Algunos pedían disculpas, otros solo lloraban al verla. Y en la puerta de su casa, una pancarta improvisada: «Gracias por probar que el milagro no es ilusión, es decisión». Unas semanas después recibió una propuesta de un rancho renombrado. Querían comprar a Esperanza. Ofrecieron mucho dinero. Ella rechazó. Después le ofrecieron entrenarlo profesionalmente. Ella pensó, lo miró y aceptó con una condición: «Yo me quedo junto a él. Él no corre sin mí». Y así fue. Dalila empezó a viajar, participar en carreras, conferencias, eventos. Ella, que apenas tenía voz, ahora enseñaba. Enseñaba que no se destruye el débil, porque a veces el débil solo estaba esperando a que alguien apostara por él. ¿Y qué fue de Esperanza? Bueno, dicen que vivió más de lo que cualquiera esperaba, y que incluso después de dejar las pistas, aún relinchaba al sonido de la voz de Dalila, como diciendo: «Gracias por no abandonarme, porque cuando me salvaste, te salvaste a ti misma».